Biografía de Albert Einstein. Biografía 19x60. También dio un paso más al abordar la curvatura de superficies meramente bidimensionales, y asimismo, basándose en el trabajo de Gauss, exploró los diversos modos en que las matemáticas podrían describir la curvatura del espacio tridimensional e, incluso, tetradimensional. Este último constituye un concepto estimulante. Podemos visualizar perfectamente una línea o una superficie curva, pero resulta difícil imaginar cómo sería un espacio tridimensional curvo, y aún más 4 dimensiones curvas. Pero para los matemáticos, ampliar el concepto de curvatura a distintas dimensiones resulta fácil o, cuando menos, factible. Ello presupone utilizar el concepto de geometría métrica, que especifica cómo calcular la distancia entre dos puntos en el espacio. En una superficie plana con solo las coordenadas normales x e y, cualquier estudiante de álgebra de secundaria, con la ayuda del viejo Pitágoras, puede calcular la distancia entre puntos. Pero imaginemos un mapa plano, del mundo, por ejemplo, que represente los emplazamientos en lo que en realidad es la superficie curvada del globo. Al acercarse a los polos, las distancias se alargan y las mediciones se hacen más complejas. Calcularla Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 265. Preparado por Patricio Barros. Distancia real entre dos puntos en el mapa de Groenlandia es distinto de hacerlo cerca del Ecuador. Riemann encontró el modo de determinar matemáticamente la distancia entre puntos en el espacio con independencia de lo arbitrariamente que éste se halle curvado y retorcido. 492. Para hacerlo, empleó lo que se denomina un tensor. En la geometría euclidiana, un vector es una cantidad, como la velocidad o la fuerza, dotada tanto de una magnitud como de una dirección, y que, en consecuencia, necesita más que una sola y simple cifra para describirla. En la geometría no euclidiana, donde el espacio está curvado, hace falta algo más generalizado, una especie de supervector, para poder incorporar más componentes de un modo matemáticamente ordenado. Es lo que se conoce como tensor. Un tensor métrico es una herramienta matemática que nos dice cómo calcular la distancia entre puntos en un espacio dado. En el caso de los mapas bidimensionales, un tensor métrico tiene 3 componentes. En el del espacio tridimensional, tiene 6 componentes independientes. Y cuando uno pasa a esa magnífica entidad tetradimensional conocida como espacio-tiempo, el tensor métrico necesita 10 componentes independientes. Xi y Riemann contribuyó a desarrollar este concepto de tensor métrico, representado como GUF, y pronunciado Gemini. Tenía 16 componentes, 10 de ellos independientes unos de otros, que podían emplearse para definir y describir una distancia en un espacio-tiempo tetradimensional curvado. 493. El aspecto más útil del tensor de Riemann, así como de otros tensores que Einstein y Grossman adoptaron de los matemáticos italianos Gregorio Rizzi Curbastro y Tullio Levi Civita, es que estos son generalmente covariantes. Este era un concepto importante para Einstein cuando se trataba de generalizar la teoría de la relatividad. Significaba que las relaciones entre sus componentes permanecían constantes aunque hubiera cambios o rotaciones arbitrarios en el sistema de coordenadas del espacio y el tiempo. En otras Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 266. Preparado por Patricio Barros. Palabras, la información codificada en dichos tensores podía experimentar toda una serie de transformaciones basadas en un marco de referencia cambiante, pero las leyes básicas que gobiernan las relaciones de dichos componentes entre sí permanecían constantes. 494. El objetivo de Einstein en la búsqueda de su teoría de la relatividad general era encontrar las ecuaciones matemáticas que describieran dos procesos complementarios. 1. Cómo actúa un campo gravitatorio sobre la materia, diciéndole cómo moverse. 2. Y a su vez, cómo la materia genera campos gravitatorios en el espacio-tiempo, diciéndole cómo curvarse. Su genial intuición fue que la gravedad podía definirse como una curvatura del espacio-tiempo y, en consecuencia, podía representarse por medio de un tensor métrico. Durante más de 3 años, Einstein buscaría de manera intermitente las ecuaciones adecuadas para completar su misión. 495. Tiempo después, cuando su hijo pequeño, Eduard, le preguntara por qué era tan famoso, Einstein le respondería empleando una sencilla imagen para describir su gran intuición de que la gravedad era una curvatura de la estructura del espacio-tiempo.
Cuando un escarabajo ciego recta por la superficie de una rama curvada, no puede apreciar que la trayectoria que está recorriendo en realidad es curva, le dijo. Yo tuve la suerte de percibir lo que no había percibido el escarabajo. 496 El cuaderno de Zurich, 1912. A partir de aquel verano de 1912, Einstein se esforzó en desarrollar ecuaciones del campo gravitatorio empleando tensores y siguiendo la línea desarrollada por Riemann, Ricci y otros. La primera de aquellas intermitentes tentativas quedó reflejada en un cuaderno de trabajo. Con los años, este revelador cuaderno de Zurich ha sido diseccionado y analizado por un Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 267 preparado por Patricio Barros. Equipo de eruditos, entre los que se incluyen Jürgen Renn, John D. Norton, Tilman Sauer, Michel Hansen y John Stachel. 497 En él, Einstein seguía un atrevido planteamiento. Por una parte, emprendía lo que él denominaba una estrategia física, por la que trataba de crear las ecuaciones correctas a partir de una serie de requisitos dictados por su percepción de la física. Y al mismo tiempo seguía una estrategia matemática, por la que trataba de deducir las ecuaciones correctas a partir de los requisitos matemáticos más formales empleando el análisis de tensores que recomendaban Grossman y otros. La estrategia física de Einstein se iniciaba con su misión de generalizar el principio de relatividad de modo que pudiera aplicarse a observadores que se estuvieran en movimiento acelerado o se movieran de forma arbitraria. Cualquier ecuación del campo gravitatorio que ideara habría de cumplir los siguientes requisitos físicos. 1. Debía remitir a la teoría newtoniana en el caso especial de los campos gravitatorios débiles y estáticos. En otras palabras, bajo ciertas condiciones normales, su teoría había de incorporar las conocidas leyes de la gravitación y el movimiento de Newton. 2. Debía preservar las leyes de la física clásica, muy especialmente la conservación de la energía y el momento. 3. Debía satisfacer el principio de equivalencia, que sostiene que las observaciones realizadas por un observador que está en movimiento uniformemente acelerado tienen que ser equivalentes a las realizadas por un observador que está inmóvil en un campo gravitatorio comparable. Por su parte, la estrategia matemática de Einstein se centraba en el uso del conocimiento matemático genérico sobre el tensor métrico para encontrar una ecuación del campo gravitatorio que fuera generalmente, o al menos mayoritariamente, covariante. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 268 preparado por Patricio Barros. El proceso funcionaría de las dos formas. Einstein examinaría las ecuaciones extraídas de sus requisitos físicos para comprobar sus propiedades de covariancia, y examinaría las ecuaciones derivadas de elegantes formulaciones matemáticas para ver si cumplían los requisitos de su física. Página tras página del cuaderno de notas, abordó el problema desde ambas perspectivas, ora escribiendo ecuaciones sugeridas por los requisitos físicos del límite newtoniano y la conservación energía-momento, ora escribiendo expresiones naturalmente sugeridas por las cantidades generalmente covariantes proporcionadas por las matemáticas de Ricci y de Levi-Civita, explica John Norton. 498 Sin embargo ocurrió algo decepcionante. Los dos grupos de requisitos no encajaban, o al menos eso creía Einstein. No lograba que los resultados producidos por una estrategia cumplieran los requisitos de la otra. Utilizando su estrategia matemática, dedujo algunas ecuaciones muy elegantes. A instancias de Grossman, había empezado a emplear un tensor desarrollado por Riemann y luego otro más adecuado desarrollado por Ricci. Por último, a finales de 1912, logró concebir una ecuación de campo empleando un tensor que resultaría ser bastante parecido al que emplearía a la larga en su triunfante formulación de finales de noviembre de 1915. En otras palabras, en su cuaderno de Zurich Einstein llegó a una solución que se aproximaba mucho a la correcta. 499 Pero luego la descartó, y permanecería aparcada durante más de 2 años. ¿Por qué? Entre otras consideraciones, creía, no del todo acertadamente, que esa solución no remitía a las leyes de Newton en el caso de un campo débil y estático. Cuando lo intentaba de manera distinta, no cumplía los requisitos de la conservación de la energía y el momento. Y si introducía una condición de coordenadas que permitiera a las ecuaciones satisfacer uno de estos requisitos, esta resultaba incompatible con las condiciones necesarias para satisfacer el otro.
500 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 269 preparado por Patricio Barros. Como resultado, Einstein decidió depender menos de la estrategia matemática. Fue una decisión que más tarde lamentaría. De hecho, cuando finalmente volviera a la estrategia matemática y ésta se revelara espectacularmente fructífera, Einstein pasaría a proclamar desde entonces las virtudes, tanto científicas como filosóficas, del formalismo matemático. 501 El Entwurf y el cubo de Newton, 1913 En mayo de 1913, tras haber descartado las ecuaciones derivadas de la estrategia matemática, Einstein y Grossman elaboraron una imprecisa teoría alternativa basada más en la estrategia física. Sus ecuaciones se construyeron de tal forma que se adaptaran a los requisitos de la conservación de la energía y el momento, y fueran compatibles con las leyes de Newton en un campo débil y estático. Aunque aquellas ecuaciones no parecían satisfacer el objetivo de ser adecuadamente covariantes, Einstein y Grossman creían que por el momento era lo mejor que podían hacer. El título del trabajo reflejaba su carácter provisional. Esbozo de una teoría de la relatividad generalizada y de una teoría de la gravitación. Debido a ello, el artículo pasaría a conocerse como el Entwurf, el término alemán que emplearon para denotar esbozo. 502 Durante unos meses después de haber elaborado el Entwurf, Einstein se sintió tan satisfecho como agotado. Hace unas semanas he resuelto finalmente el problema, le escribió a Elsa. Es una atrevida ampliación de la teoría de la relatividad, junto con una teoría de la gravitación. Ahora debo tomarme un descanso o, de lo contrario, me voy a ir a paseo. 503 Sin embargo, no tardaría en empezar a cuestionar el trabajo que había realizado. Y cuanto más reflexionaba en el Entwurf, más se daba cuenta de que sus ecuaciones no satisfacían el objetivo de ser generalmente, o siquiera mayoritariamente, covariantes. En otras palabras, la forma en que dichas Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 270 preparado por Patricio Barros ecuaciones se aplicaban a observadores en movimiento arbitrariamente acelerado podían no ser siempre la misma. Su confianza en la teoría no se vio precisamente fortalecida cuando se sentó con su viejo amigo Michele Besso, que había ido a verle en junio de 1913, a estudiar las implicaciones del Entwurf. Ambos elaboraron más de 50 páginas de notas sobre sus deliberaciones, de las que cada uno escribió aproximadamente la mitad, y en las que analizaron cómo concordaba el Entwurf con algunos hechos curiosos conocidos que exhibía la órbita de Mercurio. 504 Desde la década de 1840, los científicos se habían sentido desconcertados ante un pequeño pero inexplicable cambio en la órbita de este planeta. Se conoce como perihelio, en la órbita elíptica de un planeta, al punto en el que éste se halla más cerca del Sol. A lo largo de los años, el perihelio de Mercurio se había desplazado una distancia algo mayor, aunque minúscula. Alrededor de 43 segundos de arco cada siglo, de lo que las leyes de Newton podían explicar. Al principio se supuso que había algún otro planeta aún no descubierto que lo atraía. Un razonamiento similar al que anteriormente había llevado al descubrimiento de Neptuno. El astrónomo francés que descubrió la anomalía de Mercurio incluso había calculado dónde podría estar ese planeta, al que llamó Vulcano. Pero lo cierto es que no estaba allí. Einstein confiaba en que su nueva teoría de la relatividad, una vez aplicadas al Sol sus ecuaciones del campo gravitatorio, podría explicar la órbita de Mercurio. Por desgracia, después de un montón de cálculos y errores posteriormente corregidos, a él y a Besso les salía que el perihelio de Mercurio debía desplazarse 18 segundos de arco por cada siglo, una cifra que no era siquiera la mitad de la real. Aquel mal resultado convenció a Einstein de no publicar sus cálculos sobre Mercurio, pero no de que descartara el Entwurf, o al menos no todavía. Einstein y Besso estudiaron también si la rotación podía considerarse una forma del movimiento relativo regido por las ecuaciones de la teoría de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 271 preparado por Patricio Barros Entwurf. Dicho de otro modo, imaginemos que un observador está en rotación y, en consecuencia, experimenta una inercia. Es posible que este sea otro caso más de movimiento relativo, y que resulte indistinguible del caso en el que el observador está en reposo y el resto del universo gira a su alrededor. El experimento mental más famoso en ese sentido era el que describía Newton en el tercer libro de sus Principios. Imaginemos un cubo colgado de una soga que empieza a girar. En un primer momento, el agua de su interior permanece quieta y su superficie, plana.
Pero pronto la fricción del cubo hace que el agua empiece a girar con él, y la superficie alta adopta una forma cóncava. ¿Por qué? Porque la inercia empuja el agua en rotación hacia afuera, es decir, hacia las paredes del cubo. Cierto. Pero si sospechamos que todo movimiento es relativo, podríamos preguntarnos. ¿La rotación del agua es relativa a qué? No al cubo, puesto que la superficie del agua es cóncava mientras ésta gira junto con el cubo, pero también lo es cuando éste se detiene y el agua sigue girando en su interior por un tiempo. Quizá la rotación del agua sea relativa a cuerpos cercanos, como la Tierra, que ejercen una fuerza gravitatoria. Pero imaginemos que el cubo gira en el espacio exterior sin gravedad ni puntos de referencia. O imaginemos que gira solo en un universo vacío en el que no hay nada más. ¿Seguiría habiendo inercia? Newton creía que sí, y decía que ello se debía a que la rotación del cubo era relativa al espacio absoluto. Cuando apareció el antiguo héroe de Einstein, Ernst Mach, a mediados del siglo XIX, desacreditó esta noción de espacio absoluto, afirmando que la inercia existía debido a que la rotación del agua era relativa al resto de la materia del universo. En realidad, decía, se observarían los mismos efectos si el cubo estuviese inmóvil y todo el resto del universo girara a su alrededor. 505 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 272 Preparado por Patricio Barros Einstein esperaba que la teoría de la relatividad general contara con lo que él denominaba el principio de Mach como uno de sus pilares. Por fortuna, cuando analizó las ecuaciones de su teoría de Lentworth, concluyó que éstas sí parecían predecir que los efectos serían los mismos si era el cubo el que giraba o si permanecía inmóvil mientras el resto del universo giraba a su alrededor. O al menos eso creía Einstein. Él y Besso realizaron una serie de inteligentísimos cálculos diseñados para ver si ese era realmente el caso. En su cuaderno de notas, Einstein escribió una jovial exclamación ante la que parecía ser la conclusión acertada de dichos cálculos. Es correcto. Por desgracia, él y Besso habían cometido algunos errores en su trabajo. Einstein acabaría descubriendo esos errores 2 años después, y se daría cuenta de que, lamentablemente, el Lentworth en realidad no satisfacía el principio de Mach. Es muy probable que Besso le hubiera advertido ya de que ese podía ser el caso. En un memorando que al parecer escribió en agosto de 1913, Besso sugería que una métrica de rotación no era de hecho una solución permitida por las ecuaciones de campo de Lentworth. Pero Einstein desechó aquellas dudas en diversas cartas que escribió tanto a Besso como a Mach y otros, al menos por el momento. 506 Si los experimentos respaldaban la teoría, sus brillantes investigaciones sobre los fundamentos de la mecánica habrán recibido una espléndida confirmación, le escribiría Einstein a Mach unos días después de la publicación de Lentworth, ya que esta muestra que la inercia tiene su origen en alguna clase de interacción entre los cuerpos, lo que concuerda exactamente con su argumentación sobre el experimento del cubo de Newton. 507 Lo que más preocupaba a Einstein de Lentworth, comprensiblemente, era que sus ecuaciones matemáticas en general no resultaran ser covariantes, lo que mermaba su objetivo de asegurar que las leyes de la naturaleza eran las mismas para un observador en movimiento acelerado o arbitrario que para uno que se moviera a velocidad constante. Lamentablemente, todo el Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 273 Preparado por Patricio Barros Asunto resulta aún tan difícil que mi confianza en la teoría sigue siendo vacilante, escribiría en respuesta a una cálida carta de felicitación de Lorentz. Por desgracia, las propias ecuaciones gravitatorias no tienen la propiedad de la covariancia general. 508 Pronto se convenció, al menos durante un tiempo, de que tal hecho era inevitable. En parte lo hizo a través de un experimento mental, que pasaría a conocerse como el argumento del agujero, 509 y que parecía sugerir que aquella especie de santo grial consistente en hacer que las ecuaciones del campo gravitatorio fueran generalmente covariantes resultaba imposible de alcanzar o, cuando menos, físicamente carente de interés. El hecho de que las ecuaciones gravitatorias no sean generalmente covariantes, algo que me perturbó bastante durante un tiempo, resulta inevitable, le escribió a un amigo. Se puede demostrar con facilidad que no puede existir una teoría con ecuaciones generalmente covariantes si se plantea la exigencia de que el campo sea matemáticamente determinado de manera completa por la materia. 510 En aquel momento hubo muy pocos físicos que suscribieran la nueva teoría de Einstein, y algunos incluso llegaron a denunciarla.
511 Einstein afirmaba estar encantado de que la cuestión de la relatividad al menos se haya abordado con el vigor requerido, tal como le diría a su amigo Zanger. Es objeto de controversias. A la manera de Fígaro. ¿Se atrevería mi noble señor a un pequeño baile? Debe decírmelo. Empezaré a tocar para él. 512 Pese a todo, Einstein seguía tratando de salvar el planteamiento de su Entwurf. Logró encontrar el modo, o al menos eso creía, de obtener la suficiente covariancia como para satisfacer la mayoría de aspectos de su principio sobre la equivalencia entre gravedad y aceleración. Conseguí probar que las ecuaciones gravitatorias valen para los sistemas de referencia en movimiento arbitrario y, por tanto, que la hipótesis de la equivalencia entre aceleración y campo gravitatorio es absolutamente correcta, le escribió a Zanger a comienzos de 1914. La naturaleza nos muestra solo la Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 274 preparado por Patricio Barros Cola del León. Pero no tengo duda alguna de a qué león pertenece, aunque este no se nos revele de inmediato. Lo vemos solo como lo vería un piojo que estuviese encima de él. 513 Freundlich y el eclipse de 1914. Como sabía Einstein, había una forma de disipar las dudas. Él solía concluir sus artículos sugiriendo la forma en que futuros experimentos podrían confirmar lo que fuese que hubiera propugnado. En el caso de la relatividad general, ese proceso se había iniciado en 1911, cuando había especificado con cierta precisión en qué grado creía que la luz de una estrella sería desviada por la gravedad del Sol. Esto era algo que Einstein consideraba que podría medirse fotografiando estrellas cuya luz pasara cerca del Sol, y determinando si parecía haber un minúsculo desplazamiento en su posición en comparación con el caso de que su luz no pasara cerca del Sol. Pero ese era un experimento que había de realizarse durante un eclipse, cuando la luz estelar resultara visible. Así pues, no resulta sorprendente que, mientras su teoría suscitaba a la vez ruidosos ataques por parte de sus colegas y silenciosas dudas en su propia mente, Einstein se fuera interesando cada vez más por lo que pudiera descubrirse durante el próximo eclipse total de Sol que resultaba adecuado para realizar la comprobación, previsto para el 21 de agosto de 1914. Ello requería una expedición a la región rusa de Crimea, por donde pasaría la trayectoria del eclipse. Einstein estaba tan ansioso por comprobar su teoría durante el eclipse, que cuando pareció que no iba a haber suficiente dinero para aquella expedición, se ofreció a pagar parte de los costes de su propio bolsillo. Erwin Freundlich, el joven astrónomo berlinés que había leído las predicciones sobre la curvatura de la luz en el artículo de Einstein de 1911 y se había mostrado interesado en demostrar que eran correctas, estaba dispuesto a asumir el mando. Me siento extremadamente satisfecho de que haya abordado tan Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 275 preparado por Patricio Barros celosamente la cuestión de la curvatura de la luz, le escribió Einstein a comienzos de 1912. Y en agosto de 1913 siguió bombardeando al astrónomo con palabras de aliento. No hay nada más que puedan hacer los teóricos, le escribió. En este asunto son solo ustedes los astrónomos quienes pueden prestar el año que viene un servicio sencillamente inestimable a la física teórica. 514 Freundlich se casó en agosto de 1913, y decidió hacer su viaje de luna de miel a las montañas de las inmediaciones de Zúrich, con la esperanza de poder conocer a Einstein. Y así fue. Cuando Freundlich le habló en una carta de su proyectada luna de miel, Einstein le invitó a que fuera a visitarle. Eso es maravilloso, ya que encaja con nuestros planes, le escribiría Freundlich a su prometida, de cuya reacción ante la perspectiva de pasar parte de su luna de miel con un físico teórico al que ni siquiera conocía no ha quedado constancia. Cuando los recién casados entraron en la estación de tren de Zúrich, se encontraron con un desaliñado Einstein que, como recordaría la esposa de Freundlich, llevaba un gran sombrero de paja y que tenía al lado al rollizo químico Fritz Haber. Einstein condujo al grupo a una población cercana donde tenía que dar una conferencia, después de lo cual se los llevó a comer. Pero resultó que se había olvidado de coger dinero, cosa nada sorprendente en él, y un ayudante que le acompañaba tuvo que deslizarle un billete de 100 francos por debajo de la mesa. Durante casi todo el día Freundlich estuvo hablando de la gravedad y la curvatura de la luz con Einstein, incluso cuando el grupo fue a hacer una caminata en plena naturaleza, dejando sola a su esposa para que pudiera admirar tranquilamente el paisaje.
515. En su conferencia de ese día, que versaba sobre la relatividad general, Einstein señaló a Freundlich al público, calificándole de el hombre que comprobará la teoría el año que viene. El problema, sin embargo, era recaudar el dinero. Por entonces, Planck y otros estaban tratando de atraer a Einstein de Zúrich a Berlín para hacerle miembro de la Academia Prusiana, y Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 276. Preparado por Patricio Barros. Este se aprovechó de la situación para escribir a Planck instándole a que proporcionara a Freundlich el dinero necesario para realizar la tarea. De hecho, el mismo día en que Einstein aceptó formalmente el puesto en Berlín y su elección como miembro de la Academia, el 7 de diciembre de 1913, escribió a Freundlich con la oferta de echar mano de su propio bolsillo. Si la Academia se acobarda, decía Einstein, conseguiremos esos pocos cuartos de personas privadas. En el caso de que todo fallara, yo mismo lo pagaré de lo poco que tengo ahorrado, al menos los primeros 2000 marcos. Lo principal, recalcaba Einstein, era que Freundlich siguiera con sus preparativos. Usted siga adelante y pida las placas fotográficas, y no permita que se pierda tiempo por el problema del dinero. 516. Al final resultó que sí hubo suficientes donaciones privadas, principalmente de la Fundación Krupp, para hacer posible la expedición. Puede imaginar lo contento que estoy de que las dificultades externas de su empresa hayan quedado más o menos superadas, escribiría Einstein, añadiendo una nota de confianza sobre lo que se iba a descubrir. He considerado la teoría desde todos los ángulos, y tengo plena confianza en el asunto. 517. El 19 de julio, Freundlich y otros 2 colegas salieron de Berlín con rumbo a Crimea, donde se les unió otro grupo de científicos procedentes del observatorio de la ciudad argentina de Córdoba. Si todo iba bien, dispondrían de 2 minutos para hacer fotografías que luego pudieran usarse para analizar si la luz estelar se desviaba o no por la acción de la gravedad del Sol. Pero no todo fue bien. 20 días antes del eclipse, Europa se sumió en la Primera Guerra Mundial y Alemania declaró la guerra a Rusia. Freundlich y sus colegas alemanes fueron capturados por el ejército ruso, y su equipo fue confiscado. Dadas las circunstancias, no resulta sorprendente que estos no lograran convencer a los soldados rusos de que, con todas aquellas potentes cámaras y dispositivos de localización, no eran más que astrónomos que Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 277. Preparado por Patricio Barros. Planeaban observar las estrellas a fin de comprender mejor los secretos del universo. Aunque les hubieran dado vía libre, es probable que las observaciones hubieran fracasado. Durante los minutos que duró el eclipse el cielo estuvo nublado, y un grupo norteamericano que también estaba en la región fue incapaz de obtener ninguna fotografía aprovechable. 518. Pese a todo, el hecho de que la misión del eclipse se viera frustrada tuvo también su lado bueno, puesto que las ecuaciones del Entwurf de Einstein no eran correctas. El grado en que la gravedad había de desviar la luz, según la teoría einsteiniana de aquel momento, era el mismo que predecía la teoría newtoniana de la emisión de la luz. Sin embargo, y como el propio Einstein acabaría descubriendo un año después, la predicción correcta acabaría siendo el doble de aquella. Si Freundlich hubiera tenido éxito en 1914, podría haberse revelado públicamente que Einstein se equivocaba. Mi buen amigo el astrónomo Freundlich, en lugar de experimentar un eclipse solar en Rusia, va a tener que experimentar la cautividad en dicho país, le escribió Einstein a su amigo Ehrenfest. Estoy preocupado por él. 519. Pero no había necesidad de preocuparse. El joven astrónomo sería liberado en un intercambio de prisioneros unas semanas después. En agosto de 1914, sin embargo, Einstein tenía otras razones para preocuparse. Su crisis matrimonial acababa de estallar, su gran obra maestra teórica necesitaba aún mucho trabajo, y ahora el nacionalismo y el militarismo característicos de su país natal, aquellos rasgos que él tanto aborrecía desde su infancia, lo habían sumido en una guerra que le convertiría en un extranjero en una tierra extranjera, y en Alemania esa resultaría ser una situación especialmente peligrosa. La Primera Guerra Mundial, la reacción en cadena que puso a Europa en guerra en agosto de 1914 vino a inflamar tanto el orgullo patriótico de los prusianos como, en una reacción Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 278. Preparado por Patricio Barros. De igual magnitud, aunque de sentido opuesto, el pacifismo visceral de Einstein, un hombre tan amable y con tal aversión al conflicto que incluso le disgustaba jugar al ajedrez.
Europa, en su locura, se ha embarcado en algo increíblemente absurdo, le escribiría a Ehrenfest aquel mes. En tales momentos uno descubre a qué deplorable raza de brutos pertenecemos. 520 ya desde que huyera de Alemania siendo estudiante y se viera influido por el diáfano nacionalismo de Jost Winteler en Aarau, Einstein había albergado sentimientos que le predisponían favorablemente al pacifismo, el federalismo mundial y el socialismo. Sin embargo, en general había rehuido el activismo público. La Primera Guerra Mundial cambió aquella situación. Einstein jamás abandonaría la física, pero desde entonces pasaría a defender firmemente en público, durante la mayor parte de su vida, sus ideales sociales y políticos. La irracionalidad de la guerra hizo creer a Einstein que, de hecho, los científicos tenían el deber especial de intervenir en los asuntos públicos. Nosotros los científicos en particular debemos fomentar el internacionalismo, afirmaba. Por desgracia, en este aspecto hemos tenido que sufrir serias decepciones incluso entre los propios científicos. Biografía generada por Biografías en español.